Durante los últimos días han ocurrido acontecimientos que, vistos por separado, parecen noticias normales. Pero cuando se conectan uno por uno, aparece un escenario completamente diferente. ¿Estamos viendo el inicio de un cambio histórico o simplemente otro capítulo de una historia que aún no termina? Hoy analizaremos cada pieza del rompecabezas y al final entenderás por qué este momento tiene tanta importancia para el futuro de Venezuela. Venezuela inicia agosto de 2026 inmersa en uno de los escenarios políticos, económicos y sociales más delicados de los últimos tiempos. El país enfrenta simultáneamente el desafío de intentar abrir un proceso de transición política, reconstruirse tras una de las mayores tragedias naturales de su historia reciente, responder a cuestionamientos internacionales sobre derechos humanos y afrontar un complejo panorama judicial que continúa desarrollándose fuera de sus fronteras. Aunque diversos sectores coinciden en que el país necesita acuerdos que permitan recuperar la estabilidad institucional, la realidad demuestra que alcanzar ese objetivo será mucho más complejo de lo que reflejan los anuncios oficiales. La desconfianza acumulada durante años continúa marcando la percepción tanto de la ciudadanía como de numerosos actores políticos nacionales e internacionales. El acontecimiento que concentra la mayor atención es el inicio de un nuevo proceso de diálogo político, anunciado oficialmente el 1 de agosto de 2026. Según la información disponible, el primer contacto se realizó mediante una conversación telefónica entre Jorge Rodríguez, representante del gobierno encabezado por Delcy Rodríguez, y Dinora Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015. El anuncio fue presentado como el comienzo de una nueva etapa de conversaciones orientadas hacia una eventual transición democrática. Sin embargo, desde el primer momento surgieron interrogantes sobre el verdadero alcance de esta iniciativa, especialmente porque las conversaciones comenzaron de manera reservada y sin la presentación pública de una agenda detallada, un cronograma específico o mecanismos de verificación independientes. Analistas políticos consideran que cualquier proceso de negociación necesita generar confianza desde sus primeras fases, especialmente en un país que durante los últimos años ha experimentado numerosos intentos de diálogo que terminaron sin producir transformaciones institucionales profundas. La historia reciente explica buena parte del escepticismo actual. Venezuela ha vivido múltiples mesas de negociación impulsadas por distintos actores internacionales. Algunas permitieron alcanzar acuerdos puntuales, mientras otras concluyeron sin avances significativos. Esa experiencia hace que una parte importante de la población espere resultados concretos antes de modificar sus expectativas. Otro aspecto que ha generado amplio debate es la composición de los participantes en estas conversaciones. Diversos observadores destacan que representantes cercanos a María Corina Machado no forman parte de las primeras mesas de diálogo, situación que ha despertado cuestionamientos sobre la representatividad del proceso. Machado continúa siendo una de las figuras políticas con mayor respaldo dentro de importantes sectores de la oposición venezolana. Desde su posición ha reiterado que mantendrá una actitud vigilante frente al desarrollo de las negociaciones, señalando que no se opondrá a cualquier iniciativa que conduzca a una verdadera transición democrática, siempre que ésta responda al mandato expresado por los ciudadanos y produzca resultados verificables. Al mismo tiempo, ha insistido en que el diálogo no puede convertirse en un mecanismo para prolongar indefinidamente el conflicto político, ni servir como herramienta para retrasar decisiones fundamentales relacionadas con la institucionalidad democrática. Entre las principales demandas planteadas desde distintos sectores opositores figuran la liberación de los presos políticos, el fortalecimiento de las libertades públicas, la recuperación de las garantías electorales, el respeto por la libertad de prensa y el establecimiento de condiciones que permitan la participación política en igualdad de condiciones. Mientras tanto, la comunidad internacional continúa siguiendo con atención el desarrollo de este nuevo proceso. Desde Estados Unidos se ha reiterado el respaldo a una solución política negociada para Venezuela. Las autoridades estadounidenses han señalado que cualquier transición deberá estar acompañada por avances medibles, verificables y sostenibles en materia democrática e institucional. No obstante, diversos especialistas recuerdan que el respaldo internacional dependerá en gran medida de los hechos concretos que puedan observarse durante las próximas semanas y no únicamente de los anuncios políticos.
Paralelamente, la situación de los derechos humanos continúa ocupando un lugar central dentro del debate nacional. A comienzos de este año fue presentado el denominado Programa para la Convivencia Democrática y la Paz, promovido por el gobierno con el propósito declarado de impulsar espacios de diálogo y reconciliación nacional. Las autoridades han informado sobre la realización de múltiples reuniones, encuentros comunitarios, actividades culturales y espacios de participación con distintos sectores sociales. Sin embargo, numerosas organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos consideran que estos esfuerzos resultan insuficientes para abordar las causas estructurales del conflicto político. Especialistas sostienen que el programa carece de varios elementos considerados fundamentales dentro de los procesos internacionales de justicia transicional. Entre las principales observaciones se encuentra la ausencia de un mandato legal claramente definido, la inexistencia de competencias para investigar posibles violaciones de derechos humanos y la falta de mecanismos destinados a establecer responsabilidades, garantizar reparación para las víctimas y promover garantías de no repetición. Diversos analistas consideran que una verdadera política de reconciliación nacional requiere mucho más que espacios de diálogo simbólico. Señalan que también debe incluir reformas institucionales, fortalecimiento del sistema judicial y medidas concretas para recuperar la confianza ciudadana. Los datos difundidos por Foro Penal continúan reflejando una situación que genera preocupación tanto dentro como fuera del país. Según estas cifras, actualmente existen 379 personas consideradas presos políticos. Del total, 353 corresponden a hombres y 26 a mujeres. Asimismo, las estadísticas indican que 219 son civiles y 160 pertenecen al ámbito militar. Uno de los aspectos más sensibles continúa siendo la situación procesal de muchos detenidos. De acuerdo con la información publicada, 222 personas permanecen privadas de libertad sin haber recibido una sentencia definitiva, mientras 157 ya cuentan con condenas judiciales. Adicionalmente, más de 11.000 venezolanos continúan sometidos a distintas medidas restrictivas derivadas de procesos relacionados con el contexto político. Organizaciones nacionales e internacionales sostienen que la evolución de estos indicadores será determinante para evaluar la credibilidad de cualquier proceso de transición democrática. Mientras tanto, la situación humanitaria derivada de los terremotos registrados el 24 de junio continúa representando uno de los mayores desafíos para el país. Miles de familias permanecen enfrentando las consecuencias de los daños ocasionados por el desastre natural. La recuperación de viviendas, hospitales, escuelas, carreteras y sistemas de servicios públicos exige inversiones multimillonarias y una planificación de largo plazo. Ante la limitada capacidad institucional para responder con rapidez, diversas comunidades comenzaron a organizarse directamente. Uno de los casos más representativos es el surgimiento de la Asociación de Sobrevivientes de La Guaira. Esta organización ciudadana busca supervisar el uso de los recursos destinados a la reconstrucción y promover mecanismos de transparencia que permitan verificar la correcta ejecución de las obras. Los integrantes de esta red consideran que la participación directa de la ciudadanía puede contribuir a disminuir riesgos de corrupción y asegurar que las inversiones respondan realmente a las necesidades de las comunidades afectadas. En Caracas también continúan registrándose denuncias relacionadas con la situación de numerosos damnificados. Diversos comités ciudadanos afirman que algunas familias permanecen viviendo en refugios improvisados o en condiciones extremadamente precarias mientras esperan soluciones habitacionales permanentes. Especialistas en gestión de desastres recuerdan que la reconstrucción no depende únicamente de levantar nuevas edificaciones. También requiere fortalecer la planificación urbana, actualizar normas de construcción antisísmica, mejorar los sistemas de protección civil y desarrollar programas de capacitación comunitaria para responder ante futuras emergencias. Algunos sectores han señalado como referencia las experiencias desarrolladas por países como Chile y Japón, donde la combinación entre participación ciudadana, planificación técnica y controles permanentes permitió mejorar significativamente los procesos de reconstrucción después de grandes terremotos. En el ámbito económico también se anunciaron nuevas reformas orientadas a reactivar el mercado inmobiliario venezolano.
La Asamblea Nacional aprobó modificaciones al régimen de arrendamientos que permiten una mayor libertad para establecer los valores de alquiler mediante acuerdos entre propietarios e inquilinos. Al mismo tiempo fue presentado un programa de créditos hipotecarios dirigido tanto por la banca pública como por instituciones privadas para facilitar el acceso a viviendas, especialmente en el mercado secundario. Las autoridades consideran que estas medidas pueden estimular nuevamente un sector que ha experimentado una fuerte reducción durante los últimos años. Sin embargo, economistas advierten que los desafíos estructurales siguen siendo considerables. Entre ellos destacan la limitada disponibilidad de recursos fiscales, las restricciones financieras acumuladas durante varios años y la necesidad de recuperar la confianza de inversionistas nacionales e internacionales. Algunos especialistas también alertan sobre el riesgo de que programas de subsidios financiados mediante expansión monetaria puedan generar nuevas presiones inflacionarias si no se encuentran respaldados por un incremento equivalente de la producción nacional. La recuperación del mercado inmobiliario dependerá igualmente del fortalecimiento de la seguridad jurídica, la estabilidad macroeconómica y la disponibilidad de financiamiento sostenible. En paralelo, Venezuela continúa registrando actividad sísmica relacionada con el proceso de reajuste geológico posterior a los terremotos de junio. El 2 de agosto fue reportado un sismo de magnitud 4,2 con epicentro en las cercanías de Irapa, estado Sucre, y una profundidad aproximada de 28 kilómetros. Especialistas de Fumbisis explican que este tipo de eventos forma parte del comportamiento esperado después de un terremoto de gran magnitud, aunque las réplicas no implican necesariamente la ocurrencia de un nuevo evento principal. Las autoridades mantienen recomendaciones permanentes de prevención para las comunidades ubicadas en zonas de mayor riesgo. Los expertos recuerdan la importancia de contar con planes familiares de emergencia, identificar rutas de evacuación y mantener preparados suministros básicos para afrontar posibles contingencias. En el escenario internacional continúa desarrollándose otro de los procesos que podría influir sobre la situación política venezolana. Los tribunales federales de Estados Unidos mantienen programado para el 1 de junio de 2027 el juicio contra Nicolás Maduro y Cilia Flores. De acuerdo con la información disponible, ambos enfrentan acusaciones relacionadas con conspiración para narcoterrorismo y delitos vinculados con armas. El juez federal, Alvin Hellerstein, continúa resolviendo distintas controversias jurídicas antes del inicio del juicio, con el propósito de fortalecer la solidez procesal del expediente. La defensa mantiene argumentos relacionados con la inmunidad presidencial y cuestionamientos sobre la constitucionalidad del proceso judicial. Expertos en derecho internacional consideran que las decisiones adoptadas durante esta etapa preliminar tendrán un impacto importante sobre el desarrollo posterior del caso. Más allá de sus consecuencias jurídicas, este proceso también mantiene implicaciones diplomáticas y políticas que continúan siendo observadas por distintos gobiernos y organismos internacionales. En conjunto, todos estos acontecimientos muestran que Venezuela atraviesa una etapa decisiva en la que convergen negociaciones políticas, desafíos económicos, exigencias sociales, procesos judiciales internacionales y una compleja reconstrucción nacional tras los desastres naturales. El éxito del diálogo dependerá de la capacidad de transformar las conversaciones en acuerdos verificables que respondan a las demandas de la población. La recuperación económica exigirá estabilidad institucional, confianza para la inversión y políticas públicas sostenibles. La reconstrucción requerirá transparencia, cooperación ciudadana y una adecuada administración de los recursos disponibles. Y la reconciliación nacional dependerá, en gran medida, de que puedan construirse instituciones capaces de ofrecer garantías para todos los sectores de la sociedad. Las próximas semanas serán fundamentales para conocer si las conversaciones iniciadas representan el comienzo de una nueva etapa para Venezuela o si terminarán sumándose a los numerosos intentos de negociación que no lograron modificar la realidad política del país. Millones de venezolanos continúan esperando respuestas concretas que permitan recuperar la estabilidad, fortalecer las instituciones y abrir nuevas oportunidades para las generaciones futuras. Hemos llegado al final de este análisis especial, pero la historia continúa desarrollándose día a día y cada decisión que se tome durante las próximas semanas podría cambiar el rumbo político, económico y social de Venezuela. Ahora queremos conocer tu opinión. ¿Crees que este nuevo proceso de diálogo logrará producir cambios reales o piensas que todavía falta mucho para hablar de una verdadera transición
decisión. Déjanos tu comentario, porque tu punto de vista forma parte de este debate. Si valoras este tipo de análisis completos, con contexto y seguimiento permanente de la actualidad venezolana, suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones y comparte este video para que más personas puedan mantenerse informadas. Gracias por acompañarnos y nos vemos en nuestra próxima actualización.